Muy buenas noches, doctoras y doctores. Qué gusto, qué honor estar una vez más reunidos. Estamos en Odell Abierto a la Academy, conectados en vivo y a color desde la bellísima Colombia. Estamos aquí felices de seguir haciendo historia en el año 5, en el OVEA número 37, semana 37 del año 2025. Aquí esta noche nos va a regalar una colega suya desde Colombia, la doctora Niris Estrada, una cátedra fulminante sobre justamente cómo podemos comparar MFUS versus HIFUS, qué los separa, qué los acerca, estas dos grandes tecnologías que hoy son indispensables en su negocio para que podamos hacer historia en sus consultorios y clínicas. Recordemos que la doctora Estrada es médico cirujano de la Universidad de Cartagena, especialista en medicina estética, y no solamente, porque también de la famosísima Universidad del Rosario hizo su diplomado en medicina estética y aplicación láser y hasta la especialidad. Trabajo como docente en medicina estética en la misma universidad y nos da mucho gusto porque es de las pocas universidades en Latinoamérica tener un programa docente formal, reconocido y avalado tanto por el gobierno como con la tecnología de la Universidad Nacional de Colombia y la Fundación Universitaria Áreas de la Salud, donde también imparte ahí docencias y cursos. Es además presidenta por 2 periodos de la Sociedad Colombiana de Especialistas en Medicina Estética, la famosa Socolme. Saludamos a sus miembros y su actual mesa directiva, conferencista para múltiples congresos nacionales e internacionales y cuenta, como lo están viendo, con múltiples, vamos a llamar así, olimpiadas, para no hablar de años, en el área. Y nos encanta, doctora Estrada, que esté con nosotros, porque la tecnología médico-estética requiere no solamente ese conocimiento, pero esa experiencia, trial and error, ¿no? De probar y equivocarse. Así que bienvenida esa noche. Saludos a Colombia, saludos a México y toda Latinoamérica que nos sintoniza. Muy buenas noches y bienvenida, doctora. Les venía contando que entre los múltiples tratamientos estéticos no invasivos, el ultrasonido focalizado ha tomado muchísima importancia como una modalidad para el rejuvenecimiento facial, pero también gracias a esa competencia se ha presentado una competencia que en mi opinión es desmedida en el mercado por demostrar cuál equipo es mejor que otro y se dan muchísimas opiniones, muchas de ellas que no tienen respaldo científico. Por eso, el planteamiento que me realicé al iniciar esta presentación fue buscar el respaldo en las publicaciones científicas que me ayudara a tener más clara cuáles eran las similitudes y las diferencias que existen entre estas dos tecnologías muy usadas para el rejuvenecimiento facial. Y lógicamente, meterle a eso también un poco de mi experiencia. Bueno, todos sabemos que son tecnologías avanzadas que van a utilizar la energía ultrasónica focalizada para estimular colágeno a profundidad sin dañar la superficie de la piel. Y también todos sabemos que técnicas como el ultrasonido microfocalizado han sido adoptadas por clínicas de mucho prestigio precisamente por su efectividad en el lifting facial no quirúrgico. ¿Me pones la siguiente, por favor? Y esto lo vemos porque en este momento es uno de los tratamientos más realizados a nivel mundial. Según la encuesta anual de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética, la ISAPS, en el 2024 se realizaron más de 1.230 procedimientos de este tipo en todo el mundo. Aproximadamente es el 39% de los procedimientos estéticos no quirúrgicos. Y vemos que hay un crecimiento importante en comparación con el año inmediatamente anterior, que es el 2023. Siguiente diapositiva. Otra de las cosas importantes es la visualización en tiempo real. La anterior, por favor. Algunos dispositivos permiten al operador ver las capas de la piel en tiempo real, lo que aumenta la precisión del tratamiento. Son tratamientos que tienen muy pocos riesgos de complicaciones comparados con otro tipo de tecnologías térmicas o tecnologías invasivas. Y una cosa importante de la que vamos a hablar también es la ergonomía. Son equipos modernos
que están diseñados los más nuevos para poder ser utilizados de manera prolongada, con mayor comodidad para la persona que lo maneja. La siguiente, por favor. Los ultrasonidos focalizados son equipos de ultrasonidos que utilizan transductores para concentrar energía acústica o ultrasónica en una zona muy pequeña de tejido, como por ejemplo el sistema musculoponeurótico superficial. Estos dispositivos incluyen los que utilizan ultrasonido focalizado de alta intensidad, conocido como HIFU, y el ultrasonido microfocalizado con visualización. Los equipos de energía focalizada, de ultrasonido focalizado, utilizan ondas sonoras de alta frecuencia, es decir, están por encima del umbral auditivo del humano para causar una vibración molecular. El tejido se encarga de absorber la energía del ultrasonido, lo que provoca vibraciones moleculares que convierten la energía mecánica en energía térmica y producen un daño microtérmico inmediato con un daño mínimo a las estructuras circundantes. La siguiente. La profundidad de la penetración va a depender de la frecuencia de la onda. A mayor frecuencia, vamos a tener una menor penetración del tejido, a menor frecuencia, una mayor profundidad. Y como decía anteriormente, la vibración de las partículas va a provocar calor, lo que da lugar a zonas de lesión térmica. En el caso de estos tratamientos que van dirigidos al rejuvenecimiento de la piel, del rostro y del cuello específicamente, la profundidad de penetración que a nosotros nos sirve es la dermis superficial, media, profunda y el sistema musculoponeurótico superficial, es decir, el ESMAS. Siguiente diapositiva, por favor. La generación de calor va a llevar a un tensado facial por efectos de este calor sobre el colágeno de la piel. Y este resultado deseado puede llegar por medio de dos vías. La primera nos va a brindar una respuesta inmediata y es por la lesión directa sobre las fibras de colágeno, lo que va a producir una ruptura de puentes de hidrógeno, generando acortamiento y ensanchamiento de las fibras, y es lo que nosotros vemos inmediatamente cuando le hacemos el tratamiento al paciente. Y el segundo efecto es el efecto retardado, que es el que finalmente deseamos, y se da por medio de la cascada de la cicatrización, donde las fibras de colágeno dañadas son degradadas y posteriormente, gracias a la activación de fibroblastos, hay una regeneración de la zona afectada con neocolagénesis en la zona. La siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Los ultrasonidos focalizados se pueden dividir como los efectos en 4 pasos. El primero consiste en la administración de energía que lleva a una desnaturalización del tejido local, para lo cual nosotros necesitamos alcanzar unas temperaturas que vayan de 60 a 70 grados centígrados aproximadamente, que es lo que va a dar inicio al proceso intrínseco de regeneración. El segundo paso es un proceso de inflamación temporal, que es simplemente una respuesta inmunitaria, donde las señales emitidas por el daño causado activan células inmunitarias, seguido por liberación de citocinas y quimiosinas, que lo que van a hacer es atraer numerosos tipos de células, entre las que se encuentran macrófagos, que están involucrados en el proceso de curación. El tercer paso es el de proliferación, donde hay una degradación de las proteínas desnaturalizadas por medio de metaloproteinasas, que son expresadas por fibroblastos y macrófagos, reemplazándolas con un tejido de granulación que consiste principalmente en un colágeno inmaduro y formando un andamio donde las células migran y se empiezan a diferenciar, promoviendo el colágeno maduro. Y por último, la última etapa, que es la de remodelación, donde hay un rejuvenecimiento como tal de la matriz extracelular. Y esta es ya la etapa de maduración o paso final del proceso de curación, donde ya encontramos
colágeno y elastina maduros. Siguiente diapositiva. Simplemente a modo de comparación, traigo dos fotografías donde se evidencia el proceso de regeneración del tejido y un aumento del contenido de colágeno generado tanto con MIFOS como con HIFOS. Y un estudio en la parte superior donde se evidencia con mediciones el aumento del porcentaje del colágeno luego de la realización del ultrasonido microfocalizado. Hasta allí vamos exactamente igual. Por favor, la siguiente diapositiva. Y lo podemos ver, por ejemplo, en este artículo donde se habla de los efectos térmicos de cada una de las tecnologías y toman dos puntos distintos, el HIFOS y el MIFOS. Sin embargo, cuando nosotros vemos la descripción, nos damos cuenta que aunque son palabras diferentes, el mecanismo de acción, la distribución térmica y los resultados clínicos realmente son muy similares. Siguiente diapositiva, por favor. Uno de los pocos estudios comparativos sobre estos equipos encontró que absolutamente todos los equipos estudiados utilizan una pantalla táctil para interactuar con el usuario y permiten un ajuste similar. Parámetros, la capacidad de guardar parámetros, algunos tienen una clave de acceso o una opción de bloqueo. Todos los dispositivos ofrecen recuentos de líneas de tratamiento, recuentos de líneas de traductores, información del traductor o del cartucho, pero el seguimiento de las líneas por región de tratamiento solamente está disponible en los ultrasonidos microfocalizados, al igual que el almacenamiento en detalle de ese tratamiento, entre los que está, por ejemplo, el registro de imágenes o la información del paciente, que es lo que marcaría diferencia entre las dos tecnologías en cuanto al software. Siguiente diapositiva. El componente de visualización de los ultrasonidos microfocalizados es otra de las diferencias entre las dos tecnologías. Permiten al usuario analizar la anatomía de la piel hasta 8 milímetros por debajo de la superficie, dando imágenes en tiempo real, que es algo que no ofrecen los HIFOS. Esta tecnología es una tecnología que tiene patentada y es que en el mismo transductor genera imágenes y emite la onda de ultrasonido, generando también, esto sí, mayores costos que nosotros sabemos que son transmitidos al usuario final. Sí es importante decir que debido a múltiples factores, entre ellos edad, sexo, índice de masa corporal, cirugías previas, tanto el grosor como la anatomía de la piel varían entre cada paciente. Por lo tanto, tener una visualización en tiempo real genera seguridad. Ojo, para alguien que realmente está entrenado en ecografía, eso podría ayudar a disminuir el riesgo de complicaciones. Y esto también puedo decir que ya ha sido salvado por algunos profesionales que ya tienen entre las rutinas del consultorio la realización de la ecografía de piel a todo paciente previo a cualquier procedimiento. La visualización en tiempo real permite, aparte de la anatomía, ver si la presión que estamos ejerciendo es adecuada o si existen bolsas de aire o de gel entre la piel del paciente y el transductor que nos puedan llegar a generar algunos disparos superficiales. Siguiente diapositiva. Este estudio buscó comparar la precisión del ultrasonido microfocalizado en áreas de tratamiento objetivo con y sin un sistema de visualización. Lo que hicieron, que es que los sujetos de estudio fueron 52 médicos que trataron con y sin visualización una parte del rostro y del cuello de voluntarios, y un investigador evaluó la precisión monitorizando si había o no contacto adecuado entre el transductor y la piel. Los resultados. Se observaron mayores tasas de precisión en la sesión visualizada que en la sesión no visualizada en todas las áreas de tratamiento, siendo mayor la diferencia de precisión en la parte superior del cuello
y observando mayor precisión de los participantes con mayor experiencia. En conclusión, las conclusiones que ellos sacaron lógicamente es que el sistema de visualización hace que sea más seguro. Yo particularmente añado, porque llevo muchos años manejando los dos equipos, que la experiencia es una de las cosas que hace la seguridad del equipo. El entrenamiento adecuado hace que sea más seguro. Además, el conocimiento, la lectura de este tipo de artículos hace que tomemos decisiones más certeras al momento de manejar los HIFUs, así no tengamos visualización. Siguiente diapositiva. Como ya lo había comentado anteriormente, de la frecuencia que utilicemos va a depender la profundidad del punto de coagulación térmica. En este caso, que estamos presentando en la diapositiva, se mide si la frecuencia ofrecida por el transductor es la frecuencia con la que sale el haz del ultrasonido del equipo. Y se encontró que hay una diferencia entre la frecuencia esperada, es decir, la frecuencia que nosotros vemos en el manual y la frecuencia que se genera. Esta diferencia, si se dan cuenta, ocurre en todos los equipos estudiados, algunos más que en otros, pero realmente la importancia de esto radica precisamente en la profundidad a la que estamos alcanzando con estas tecnologías, ya que pueden llegar a ser mayores o menores a las esperadas y por tanto tenemos un mayor riesgo de lesiones adversas. Siguiente diapositiva, por favor. Por otro lado, una de las cosas que me parece interesante es la ganancia focal. La ganancia focal va a medir la concentración de la presión acústica en el punto focal, comparándolo con la presión acústica en la superficie del transductor. En términos más sencillos, o para hacerme entender, lo que hace es medir cómo se concentra el calor en el punto de coagulación térmica. Si nosotros observamos la diapositiva, nos damos cuenta que la mayor concentración la tienen por mucho los ultrasonidos focalizados. Esto nos va a permitir dos cosas. Primero, uno, los resultados que se puede obtener con uno u otro equipo. Y dos, poder responder la eterna pregunta de los pacientes. Siguiente diapositiva, por favor. Y la eterna pregunta es, ¿duele? Aquí la explicación es clara, y es porque los HIFUs ofrecen tratamientos menos dolorosos que los MIFUs o los ultrasonidos microfocalizados. Realmente, entre mayor concentración del punto, mayor dolor. Y por experiencia, también puedo decir que aunque el dolor es una sensación subjetiva, sí hay mayor dolor con el uso de ultrasonidos microfocalizados que con los HIFUs, lo cual también es relacionado con la rapidez del disparo, que es mucho mayor en los HIFUs que en los ultrasonidos microfocalizados. Siguiente diapositiva, por favor. Otra cosa que me pareció interesante es encontrar esto, la uniformidad de las lesiones producidas por los dispositivos. Esto se evaluó mediante el tratamiento en un material que era imitación del tejido, un material transparente que se volvía opaco cuando se trataba con los equipos, dejando de esta manera observar el tamaño, el volumen, la uniformidad y el espaciado de cada uno de los disparos. Y creo que la gráfica es muy clara, observando una mayor variación de estos en el tratamiento con HIFU que en el tratamiento con ultrasonidos microfocalizados. Estos cambios también pueden llegar a generar lesiones más superficiales o más profundas de lo que nosotros estamos buscando, o un calentamiento de tejido circundante que no queremos afectar y así facilitar la presencia de complicaciones con algunas tecnologías. Y en esto soy clara. Hay algunos equipos que están ofreciendo, por ejemplo, hacer disparos mucho más seguido. Y esto va a generar mayor número de complicaciones, especialmente atrofia grasa. Siguiente diapositiva, por favor. Cuando encontré este artículo que está acá, a mí la verdad fue que me dio mucha felicidad.
La primera porque fue uno de los artículos que ha sido publicado sin ayuda de la industria. Y además porque como investigadores están participando dos de las especialistas que conozco y que quiero mucho, la verdad. Y lo otro, porque me disminuyó mucho el trabajo, ya que aquí están los tres equipos que son más usados en Colombia. Los dos con los que yo trabajo son los que se encuentran resaltados y podemos ver muchas similitudes y también diferencias. Yo no me preocupo mucho por las aprobaciones porque sí es cierto que el único que tiene FDA es el ultrasonido microfocalizado. Cada uno de los otros equipos está autorizado en el país donde se está utilizando precisamente para su utilización. Si nos damos cuenta, entre los dos equipos que yo utilizo tenemos la misma frecuencia, alcanzamos la misma profundidad, una temperatura muy similar, pero hay algo que llama la atención y es que el HIFU 2 tiene un tipo de transductor distinto, que es un tipo de transductor lineal. Este tipo de transductor me permite llegar a zonas donde es mucho más difícil llegar con un transductor lineal y eso es una gran ventaja cuando trabajo los pacientes. Siguiente diapositiva, por favor. Y creo firmemente que los buenos resultados van a depender más de la experiencia con el manejo de la tecnología y del número de disparos que realicemos en el paciente, más que la energía que nosotros estemos usando. Si bien nosotros tenemos pacientes que con cualquiera de las dos tecnologías vamos a necesitar más de una sesión, también vemos excelentes resultados con una sola sesión y sobre todo con mantenimiento en el tiempo. Siguiente diapositiva. Y una de las cosas que para mí es muy importante es esto, y vamos a hablar de ergonomía. Quiero que veamos en la siguiente diapositiva, hay dos videos, por favor, para que los pongan a rodar al mismo tiempo. Clic y clic, donde podemos observar la diferencia en la utilización de los dos equipos. Estas son tecnologías que están hechas para manejarse trabajando de pie. Sin embargo, realmente para mí resulta mucho más incómodo trabajar ciertas áreas con ultrasonido microfocalizado que con HIFU, especialmente por la punta en forma de lápiz que les había comentado. Y si les soy honesta, la otra cosa que para mí es muy importante es la rapidez de los equipos. Son equipos, los ultrasonidos microfocalizados, que son bastante pesados. Dos ultrasonidos focalizados, microfocalizados de rostro completo en una mañana y yo termino con la mano completamente adolorida. Que no me pasa utilizando las nuevas tecnologías que realmente son mucho más amables con la ergonomía. Siguiente diapositiva, por favor. Otra de las cosas que poco hablan, cualquiera de las dos, es sobre las complicaciones. La gran mayoría nos dicen que son complicaciones pasajeras, ligeras, eritema, algo de dolor, puede haber algo de disestesias, pero nadie nos habla de las complicaciones mayores. Una de las cosas que alguna vez escuché era la seguridad del equipo y que no se podía, no había manera de que generaran hiperpigmentación postinflamatoria. Pues realmente sí la pueden generar, sobre todo cuando trabajamos las capas más superficiales. La atrofia grasa es una de las cosas que pocas personas hablan y al igual que con la radiofrecuencia, se puede presentar con los ultrasonidos focalizados y microfocalizados, por lo cual uno tiene que tener mucho cuidado, especialmente cuando trabaja pieles delgadas o cuando se trabaja sobre áreas óseas. Lo otro es que hay muchas más complicaciones reportadas en la literatura de la que nadie nos habla. La opacidad de la córnea es una de ellas, donde he encontrado más de un artículo, aquí traje a uno, y otro que me gustaría que todos buscaran y leyeran porque me parece interesante. Estos son temas que son más
técnico dependientes y es la relación que hubo entre la realización de un ultrasonido microfocalizado y una disección traumática de carótida. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, este es un resumen de un artículo que quise traer porque es uno de los pocos que también está comparando los ultrasonidos focalizados y microfocalizados. Sin embargo, yo creo que muchas de las cosas que dicen aquí ya lo hemos podido debatir con lo que hemos dicho anteriormente. Lo que sí es una cosa muy importante y es la cantidad de artículos publicados sobre los HIFUs en revistas indexadas, que aunque va en aumento, la gran mayoría son estudios realmente muy pobres en metodología, donde los objetivos usualmente no están alineados con los resultados que nos están mostrando, por lo que la gran mayoría de estos caen en una literatura gris. Lo otro es que la gran mayoría de los estudios están hechos con ultrasonido microfocalizado y en general también la gran mayoría de ellos están financiados por la industria y mientras esto siga, realmente nosotros no vamos a tener una base de comparación sólida y la palabra la van a seguir manejando los fabricantes de quienes están publicando. Siguiente diapositiva, por favor. Como conclusión de esta revisión, no tan larga realmente, que logré hacer, yo puedo decir que tanto los HIFUs como los MIFUs son métodos eficaces y relativamente seguros para lograr un buen rejuvenecimiento facial, especialmente una definición de tercio facial inferior y elevación de cola de cejas. Falta investigación y falta muchísima investigación sobre los equipos. Es importantísimo que tengamos en cuenta los efectos secundarios y las complicaciones que nosotros podemos estar causando, que aunque son poco frecuentes, la gran mayoría de ellas sí son técnico dependientes. Hace falta establecer un poco más de protocolos y capacitación. Sin embargo, y desde mi experiencia les puedo decir que yo no me guío por protocolos, evalúo al paciente y a cada paciente lo trato de manera completamente diferente, pero sí debemos tener en cuenta que hay algunos factores claves que diferencian los HIFUs de los MIFUs y que nos pueden también, por tanto, ayudar a tomar mejores decisiones, no solamente en la adquisición de los equipos, sino en la utilización de estos. Listo, última diapositiva, que es con la finalidad de darle las gracias a todos los que están la noche de hoy aquí. Discúlpenme, por favor, por los problemas técnicos, es algo que se sale de nuestras manos realmente, pero estoy aquí lista para responder cualquier pregunta que puedan tener. Doctora Niris, a ti muchísimas gracias por esta participación tan especial en esta edición de OA. Tenemos acá una pregunta del doctor Enrique. ¿Cuánto dura este efecto y cuántas sesiones se hicieron en los PAC que mostraron? En los pacientes se hicieron una sesión de cada una y te puedo decir que les he hecho seguimiento a un año ya y ambas tienen efecto. Y los traje Súper. precisamente porque me parece interesante mostrar que no todos los HIFUs necesitan 3 sesiones, como se dice. Esto va a depender mucho de la evaluación que nosotros como médicos hagamos del número de disparos y cómo tratemos al paciente. Con una sola sesión se pueden lograr muy buenos resultados con HIFU. Muchísimas gracias. Por acá tenemos a la doctora Violeta que nos pregunta si tenemos un paciente con melasma, ¿qué tratamiento le recomiendas? Depende, si lo que le quieres trabajar es el melasma o el paciente va por rejuvenecimiento facial. Un paciente con melasma puede ser fácilmente trabajado
con un ultrasonido focalizado para lograr, digamos que mejorar textura, calidad y hacer un poco de lifting facial, nunca igual a un quirúrgico, pero se pueden obtener muy buenos resultados. Ahora, un paciente con melasma que es sometido a estos tratamientos con calor puede tener un oscurecimiento del melasma, por lo que yo recomiendo siempre realizar una preparación de piel de estos pacientes. Maravilloso, muchísimas gracias. Por acá la doctora Mari Carmen nos pregunta, al tener las dos tecnologías, ¿cuáles son los criterios de selección de cuál de las dos usar? En pacientes jóvenes me voy más con HIFU. En pacientes mayores o con piel más delgada, prefiero el ultrasonido microfocalizado, principalmente por la visualización. Normalmente las pieles más gruesas no van a requerir tanto la visualización o ver a profundidad. Nosotros podemos evaluar al paciente y saber hasta qué profundidad podemos trabajar. No pasa lo mismo con los pacientes mayores o con pieles mucho más delgadas, que normalmente yo sí necesito ver dónde dejó el disparo. Perfecto, muchísimas gracias. Nuestros queridos doctores están acá muy entusiasmados haciendo muchas preguntas. El doctor John Jairo Hoyos nos pregunta, ¿qué opinas, doctora, en pacientes con rosácea? Doctor Hoyos, un placer saludarlo, mi querido profe. Los tratamientos en pacientes con rosácea van a empeorar la rosácea, entonces, por el calentamiento. Entonces, sí es bueno trabajar la rosácea antes de realizarlo. Y evitar de pronto hacerlos en las zonas más eritematosas. Normalmente, si nosotros vamos a hacer una definición de tercio facial inferior, no vamos a tocar mejillas, entonces el paciente no va a sentir tanto el calor y el eritema posterior. Pero si vamos a trabajar de pronto, digamos que a un contorno de ojos, sí podemos estar trabajando la zona. ¿Qué recomiendo? Prefiero hacer más disparos con menos energía. Perfecto, muchísimas gracias. El doctor John Jairo también te devuelve un abrazo. Por acá tenemos otra doctora que nos pregunta, ¿cuántas líneas se recomiendan hacer con HIFU en una sesión? Miren, como yo les comenté, esto es muy variable. Va a depender mucho del equipo. Cada uno de los equipos normalmente a ti te envían como unos manuales, pero lo que sí te puedo decir es que yo a todos los pacientes no les hago el mismo número ni de líneas ni de disparos con el pen. Normalmente lo que hago es que los combino, hago en algunas zonas más pen o solamente pen y en algunas zonas combino lineal con pen. Pero a ninguno le hago el mismo número de pasos. Todo va a depender de cómo vea al paciente y de la evaluación del paciente. Entonces, como por protocolo, si tú me dices, quiero saber más o menos cuántos disparos, yo te podría decir, el protocolo de Odela habla que más o menos con la profundidad 445 en mejillas haga de 30 a 50 disparos con el lineal y que después haga unos 500 a 700 con el pen. Pero eso va a depender, como te digo, también de cada equipo. Muchísimas gracias. Tenemos un par de preguntas más. ¿Es de utilidad la anestesia tópica? La anestesia tópica te sirve en algunos pacientes, no en todos. El dolor es algo que es muy relativo, es algo muy subjetivo. Hay pacientes que pueden aguantar perfectamente un HIFU sin absolutamente nada, ni frío, ni anestésico, ni nada más. Y hay otros que van a necesitar sedación. El anestésico ayuda, sin embargo, yo utilizo otras técnicas de distracción. Soy una persona que no se calla mientras está trabajando los equipos y eso hace que los pacientes se distraigan, no se dan cuenta en qué momento
uno, ya me han contado toda su vida y segundo, ya les terminé de hacer la tecnología. Pero el dolor es algo muy relativo. Sí ayuda en ciertos pacientes, pero en otros también puede, por ejemplo, empeorarte la rosácea o puede facilitarte un eritema prolongado después de la aplicación del anestésico. Entonces uno también tiene como que escoger con qué paciente se utilizan las diferentes técnicas, ya sea distracción, ya sea frío o la aplicación de anestésico tópico o sedación. Súper, muchísimas gracias. Y vamos con nuestra última pregunta. Por acá nos dice el doctor Joel, ¿cuál es el tiempo entre una sesión y otra en ENFUS y en HIFUS? Si te hablo de las recomendaciones que dan los laboratorios, Ingresar. lo que te dice normalmente los ultrasonidos microfocalizados es que es una sesión anual. Yo le he hecho a los pacientes con ultrasonido microfocalizado 2 y 3 sesiones, porque todo va a depender de la tolerancia, de la respuesta. No todos los pacientes te van a responder igual, porque no todos tienen la misma capacidad de regeneración de colágeno y elastina y necesitan más estímulo. Y normalmente lo que se habla de los HIFUs es una sesión cada mes o cada mes y medio hasta un tope de 3 sesiones. Pero como vimos en la presentación, esto también depende de cómo manejemos al paciente. Una de las cosas relacionadas, por ejemplo, con el dolor es que normalmente cuando nosotros no aplicamos anestésico tópico o no sedamos a los pacientes, y estoy hablando especialmente del ultrasonido microfocalizado, el paciente después de media hora de estar recibiendo los impulsos, porque además es un Doctora Niris, bueno, creo que hemos perdido por un tema de conexión a la doctora Niris. Em, ya íbamos finalizando. A todos los queridos doctores y doctoras desde México, Latinoamérica, Colombia, Ecuador, muchísimas gracias a ustedes por su participación en esta edición muy especial de OVA. A la doctora Niris Estrada, muchísimas gracias por estar en este espacio y por compartirnos su conocimiento, su experiencia. Queremos invitarlos a que se conecten a nuestra próxima sesión. Nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche hora México, 9 de la noche hora Colombia, con el doctor José Ángel Cortés Reina. Mil gracias y que tengan una excelente noche. Nos vemos en la siguiente edición. No olviden seguirnos en nuestro canal virtual o de la Virtual Academy para que puedan repetir esta sesión tantas veces ustedes gusten. Mil gracias y buenas noches a todos.